Buenas noches, jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a arrancar este semestre con el primer tema de generalidades en imagenología. Como principios básicos vamos a hablar de las generalidades de la imagenología. Generalmente estos son estudios de imagen, ¿ya? Que en la actualidad se consideran casi imprescindibles. Antes, ¿ya? Antes, normalmente, no se utilizaban mucho estas herramientas de diagnóstico, pero con el avance de la tecnología, hoy se ha hecho como un método indispensable para poder llegar a un buen diagnóstico. ¿Ok? Es importante siempre mencionar las justificaciones. ¿Por qué yo pido estas herramientas? ¿Por qué yo pido una ecografía? ¿Por qué yo pido una radiografía, una endoscopía? ¿Ok? Yo siempre debo partir de la madre de la ciencia, que es la clínica, ¿no? De la clínica, ya, es que ya sean animales menores, mayores, salen un diagnóstico presuntivo. Y de ese diagnóstico presuntivo debe salir una lluvia de ideas. ¿En qué enfermedades, ya, pienso yo? Y de acuerdo a eso, a lo que mi sospecha clínica, yo elijo la herramienta complementaria, ya sea una ecografía, radiografía, endoscopía o simplemente análisis de sangre para poder confirmar o descartar mi diagnóstico, ¿ok? No se olviden que no es empezar de atrás para adelante, desde los métodos o las herramientas para luego ver qué me encuentra, qué me dice y luego pensar en qué puedo diagnosticar. No, empecemos siempre desde la historia clínica, el examen físico, la anamnesis, de ahí voy a obtener un 50% de mi diagnóstico para tener enfermedades presuntivas y de acuerdo a eso pensar en qué herramienta de diagnóstico voy a elegir para poder apoyar mi diagnóstico, ¿ok? Entonces, siempre que yo quiera pedir un método de diagnóstico, debo justificar. Entonces, yo pido una herramienta de diagnóstico para confirmar un diagnóstico, no para que me diga qué es lo que tiene ese paciente. Si no, yo sospecho de algo, pues quiero confirmarlo. Por ejemplo, yo sospecho que una perrita tiene una piometra, quiero confirmarlo, hago una ecografía. Yo sospecho que tiene fractura en el fémur, hago una radiografía. Sospecho que tiene úlceras gástricas, hago una endoscopía. Entonces, es una sospecha. No que a veces no revisamos al paciente y mandamos a estas herramientas y muchas veces en la ecografía no se encuentra nada, porque quizás no era el método adecuado, era una radiografía, por decirlo. Entonces, si yo reviso bien a mi paciente, lo manoseo bien, lo palpo, lo oculto, lo percuto, ¿no? Voy a obtener datos que me van a decir, sospechar de esta enfermedad. Pero si yo no hago eso, puedo hacer gastar plata en vano al propietario. Para encontrar estados patológicos insospechados, muchas veces nosotros podemos hacer tratamientos. Bueno, yo sospecho que esto es por ejemplo, una sarna sarcóptica. Sí, es sarna, voy a hacerle tratamiento. Este es bueno para la sarna. Y sigue y no mejora y no mejora. Bueno, entonces voy a hacer un raspado de piel. El raspado de piel me va a decir si es sarna o está combinado con hongo o con alguna dermatitis bacteriana. Lo mismo aquí. El perrito tiene, por decirle, una infección, no sé dónde está la infección, pero voy a tratarla con antibiótico. No mejora, no mejora. Debo revisar por dentro. ¿Dónde está la infección? ¿Estará en la vejiga? ¿Estará en los riñones? ¿Estará en el útero si es una hembra? ¿En la próstata si es un macho? Entonces, para encontrar estados patológicos insospechados. Como documento, hay gente que como ahora las mascotas principalmente se han vuelto un miembro más de la familia, rigurosamente una vez al año le hacen, o algunos cada 6 meses, una ecografía de control, ¿ok? Para ver qué cambios que tiene su perrito o su gatito. Para establecer un mapeo prequirúrgico, sobre todo aquellos que tienen tumores, siempre hacen una ecografía, una radiografía, para ver si estas masas tumorales, como muchas veces no les tenemos el nombre y apellido a las masas y no sabemos si han hecho metástasis o no, si son benignas, malignas, hacemos una ecografía para ver si encontramos masas dentro de los órganos. En la valoración de la evolución del paciente, siempre, por ejemplo, si yo tengo un perro con neumonía, los pulmones llenos de líquido, van a hacer una radiografía previa al tratamiento y post-tratamiento para ver la evolución. Para establecer la localización y diseminación de estados patológicos como los tumores,
siempre es importante. Si tengo un tumor en el abdomen, tengo que hacer una radiografía de tórax, porque puede haber metástasis a nivel de tórax. Si tengo un tumor en el hueso, un osteosarcoma, debo hacer radiografía en tórax o ecografías de abdomen, según el comportamiento y el nombre y apellido que tenga esa masa, porque no todos los tumores hacen metástasis en pulmón o no todos los tumores hacen metástasis en órganos blandos. Entonces debo conocer de qué estoy hablando para poder ver cuál es la herramienta de diagnóstico y poder hilar más fino y no hacer gastar al propietario. Para investigar de forma científica al paciente. Normalmente eso lo hacemos en casos de investigación o seguimiento de casos interesantes. Disculpen, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora. Gracias. Doctora, quería hacerle una consulta. Luego, niña, porfa. ¿Será que? Gracias. Gracias. Luego, métodos de diagnóstico por Ahí imagen. está bien, doctora. Luego. Ok. Métodos de diagnóstico por imagen. Radiología simple, radiología contrastada, radiología digital. ¿Ya? Estas son las herramientas de diagnóstico que ustedes son los más comunes, que pueden conocer. Ah, sí, yo conozco una radiología simple, una radiología de contraste, una radiología digital, que es lo último, que utiliza los rayos X como energía. Una tomografía axial computarizada utiliza rayos colimados como energía. También utiliza radiación, es un tipo de rayos X potente. La ecografía con sus abreviaciones USO utiliza los ultrasonidos como energía. La resonancia magnética utiliza el magnetismo y la radiofrecuencia como energía. Y la endoscopía, que si bien no es un método de diagnóstico por imagen, porque es una herramienta que se introduce, es un tubo, una cámara que se introduce dentro del cuerpo, es un diagnóstico directo, pero lo hemos incluido por tenerlo como servicio en el hospital. Entonces recuerden, ¿cuáles son las herramientas de diagnóstico que tienen a disposición? La radiología simple es aquella que no utiliza un método de contraste, es aquella que ustedes conocen y han visto alguna vez por ahí. La contrastada es la que tiñe ciertos órganos para poder visualizarlo. Por ejemplo, los uréteres en una radiografía normal no se los ve. Para verlos tienen que colocar una sustancia química de contraste en la vena para poder teñirlos. ¿Ok? Entonces, esa es la radiología contrastada. Y la radiología digital es esa que muchas veces no necesitan ustedes imprimir la imagen, la ven en un computador. Es la última que hay de radiología, tiene mucha nitidez, trabajan desde un computador, la placa la ven, ni bien la sacan, se proyecta en la computadora y ustedes la pueden maquillar, pueden ponerle nombre, pueden ponerle contraste, pueden mejorar la técnica. La tomografía y la resonancia son técnicas que aquí las vamos a ver y van a hacer un práctico de estas herramientas, todas estas herramientas las van a buscar, que ya luego les voy a indicar, pero no las vamos a desarrollar en el mismo modo que vamos a desarrollar el ultrasonido, que es la ecografía, la radiología o la endoscopía, porque son herramientas que no tenemos disponibles en caninos, felinos o en animales mayores en nuestro medio. ¿Okay? Vamos a trabajar en las que sí se manejan constantemente. ¿Ok? Y eso nunca lo olviden. ¿Cuáles son las herramientas de diagnóstico? Las que no utilizan radiación y no son dañinas para mi cuerpo, para el operario o para el mismo paciente son la ecografía, como se hacen a las mujeres embarazadas. Aquí vemos una radiografía en modo B, donde se ve un feto. Todo lo negro en ecografía es líquido anecoico y esta es la pared uterina. Esa es la ecografía, por eso es que se le hace ecografía a las mujeres, a los niños. No es dañina, no elimina ondas electromagnéticas, sino ondas mecánicas que no se acumulan en el cuerpo. La resonancia magnética, que es otra técnica de diagnóstico por imagen mucho más detallada que la ecografía, que inclusive se puede hacer en mujeres embarazadas, se puede utilizar para ver la médula, para ver las partes blandas del cerebro, del cerebelo, para ver las articulaciones. La resonancia magnética da mucho detalle, es como una tomografía, pero que no utiliza radiación. La tomografía está como un método que utiliza radiación, al igual que la mamografía, al igual que los rayos X simples o convencionales, que es lo mismo, o los rayos X de contraste. Aquí vemos, por ejemplo, una radiografía de abdomen lateral, donde es un canino que le han teñido los intestinos por sospecha de una obstrucción y evidentemente le dan de beber, porque el contraste puede ser inyectable, como les hablaba del tema de los uréteres, o puede ser oral para teñir la parte digestiva, el estómago, el intestino. En este caso es una radiografía de contraste, con que le han dado un método de contraste oral, donde ha pasado por todo el esófago,
ha llegado al estómago, este es el estómago, está pasando, pasa bien, hasta que en una porción del intestino que parece ser yeyuno o ilio, se ha retenido el contraste, que es esta parte más blanca. Eso debido a una obstrucción, ya sea por una masa, ya sea por una intussuscepción o una torsión. Pero ahí me está indicando que el contraste ya no pudo seguir pasando por el colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Se quedó en la última porción del intestino delgado. Entonces, muy buena la técnica para poder llegar a los diagnósticos. Esta es una radiografía simple sin contraste, es una radiografía de cadera coxofemoral de un camino donde se observa todo normal, ¿ya? Y esta es la mamografía, ¿sí? Que nos realizan a nosotras las mujeres, que utiliza radiación. Pero es una radiación mínima, no quiere decir que cuando me hagan la tomografía o me saquen una radiografía de dientes, de las muelas, de juicio y todo eso que nos sacan, me va a irradiar y voy a quedar estéril, me va a salir un tumor o me va a salir lunares. No, son radiaciones mínimas, ¿ok? Esto que vemos aquí arriba es igual, es un tipo de tomografía para ver todas las terminaciones nerviosas, ¿ok? Entonces, esas son las herramientas con radiación y sin radiación. Los rayos X convencionales o simples, o rayos X simples, lo mismo. Se las puede realizar de todas partes del cuerpo. Como ven en esta radiografía, es de un gato. Yo mirando las radiografías sé que es un gato, porque ya vamos a aprender cómo son las vértebras. Difieren de lo que es un perro. Un perro tiene las vértebras más cortas y más altas. Un gato las tiene más delgadas y más largas. Este es un gato de un abdomen, donde es que se ve todo conservado. Vemos el hígado, vemos el riñón, vemos los intestinos delgados, un poco de gas, ¿no? Entonces ya vamos a aprender eso. Vemos una radiografía. Esta es una radiografía coxofemoral, similar a la que le mostré aquí, pero miren cuál es la diferencia. Esta está bien, miren los huesos, y esta que tiene una fractura. Recuerden que todo lo que vamos a aprender siempre vamos a partir de conocer lo normal para reconocer lo anormal. Por eso yo les decía, es importante que desempolven sus conocimientos en anatomía, en fisiología, en patología, ¿ok? Radiografías convencionales de cráneo, de la panorámica dental que nos hacen a nosotros, como podemos ver aquí abajo, de la columna vertebral de la parte del cuello, que se llama cervical, de la parte dorsal, que es la región del tórax, de la parte lumbar, del sacro o de las coxillas. Rayos X de los miembros anteriores o posteriores, rayos X de cadera, de tórax o de abdomen. Aquí vemos una radiografía de tórax de una persona donde todas estas manchas negras es el aire del pulmón y toda esta silueta blanca es el corazón. En radiografía y ecografía difieren los colores. Todo lo que es negro en la ecografía es líquido y todo lo negro que en radiografía es aire. Entonces ahí vamos a aprender y a fijar esos conocimientos que son para la vida, para interpretar hasta los mismos estudios que nos realizan a nosotros, ¿ok? Los rayos X de contraste, ¿sí? Los que utilizan esa sustancia química, ya sea inyectable o sea oral, puede hacerse de esófago. El esófago en una radiografía normal no se lo ve. Usted se lo imagina porque sabe anatomía, por dónde va, que va dorsal a la tráquea, encima de la tráquea, por decir. Pero no lo ve. Recorre usted con su imagen, con su imaginación, por dónde recorre el esófago, pero no lo va a ver, solamente lo va a ver si lo tiene a través de una radiografía de contraste, rayos X de contraste, ¿ya? O lo va a ver cuando tenga un hueso atorado, un cuerpo extraño, ahí lo va a ver, pero después no lo va a ver si no lo tiene. El estómago también se lo puede ver en la radiografía, podemos verlo como en la de contraste, mejor porque podemos ver si hay perforaciones, si hay torsión, ¿ya? Podemos ver si hay úlceras también, aunque mejor el método para ver úlcera es la endoscopía. Podemos ver el tránsito intestinal, como la placa que le mostré hace rato, donde había la intussuscepción en yeyuno o ilio, donde se quedó atorado el contraste. ¿Recuerdan la lámina? Está de aquí, ¿sí? Y luego podemos hacer también de colon, de la colongiografía para ver las vías biliares, la citografía para ver perforación de la pared de la vejiga y el urograma excretor. Ustedes no van a poder ver uréteres a no ser que estén obstruidos y se dilaten como unas cañerías. Ahí lo van a ver en la ecografía, ¿no? Pero si no están obstruidos, son unos delgadingos, tan delgaditos que miden milímetros que no lo ven. La única forma de verlo es con un urograma excretor, que es una técnica de inyectar un contraste en la vena para teñir los riñones y los uréteros. Y la tomografía.
Estas son las máquinas de los tomógrafos muy similares a los resonadores, ¿sí? Esta es una mesa de rayos X y aquí está el técnico calibrando la luz, el foco para poder sacar una buena radiografía. El equipo de rayos X que tenemos en el hospital, tenemos dos. Este era nuestra antigua sala de radiografía. Ahora este equipo está en quirófano, cosa que si requieren alguna radiografía en los casos de trauma o alguna sospecha, sacan radiografía directo en quirófano sin estar trasladándolo aquí a la sala. Este señor es el técnico, es uno de los mejores técnicos que tenemos en radiografía, trabaja muchos años en el hospital. ¿Sí? Esto que tiene en su mano se llama chasis. Dentro de ese chasis tiene la lámina radiográfica, ¿sí? Esta es una mesa antigua ya. Ahora van a ver nuestro equipo moderno. Aquí está calibrando el equipo. Aquí tenemos una mampara que uno se puede parar detrás de esta mampara y no le llega la radiación. Siempre para sacar la radiografía o sacar una tomografía o cualquier de las herramientas que tengan radiación, necesitamos tener la mínima protección radiológica. ¿Cuál sería la mínima protección radiológica? Contar con un chaleco de plomo. El único material que no lo atraviesa la radiación es el plomo, ¿ya? Entonces, estos chalecos son pesadísimos porque están por dentro con plomo, ¿sí? Esto que ven en su cuello de don Hugo, que es el técnico radiólogo, es un collarete de tiroides, que igual nos protege de la radiación. Hay que proteger los órganos blandos, las gónadas, ¿ya? Y las tiroides, los ojos, inclusive los brazos, ¿ya? Aquí nos falta en la foto los guantes, tenemos guantes también, chaleco de plomo, collarete y los lentes culo de botella, así se llaman, son gruesos como el culo de la botella, ¿no ves? Así gruesísimo, porque eso evita que nos llegue la radiación a nuestra pupila, a nuestra córnea, ¿ok? Esto que ven acá atrás, ustedes, era la forma cómo ha evolucionado. Esto era la forma de cómo revelaban antes las láminas radiográficas. Aquí eran 3 compartimientos. Uno tenía un químico que era ¿cómo se llama? Para poder mostrar la lámina, la foto en la lámina, ya un químico que hacía revelar el líquido revelador, el líquido fijador y agua. Entonces, él sabía cuánto tiempo le iba a dar, un minuto, por decirle, dependiendo cuál sea el clima, dependiendo cuán viejo, cuán nuevo sea el líquido que había preparado, porque esto se preparaba, ¿sí? Entonces aquí tenemos el líquido revelador, el líquido fijador y el agua. Y este era un poquito de esos de colores para que él mire si es que está bien o le falta darle más o menos minutos. Si le daba más minutos y se hacía muy negra la placa, se fregaba, habría que volver a sacar otro. Esto que tiene acá atrás se llama negatoscopio. Es un artefacto que nos ayuda a colocar la lámina aquí adelante para poder ver mejor. Nuestra sala actual de radiología es esta. Tiene una sala de comandos dentro de esta pared, ¿ya? Que tiene aquí una ventana con un vidrio plomado. Tiene estos comandos, esto que dice 10 y 30. Aquí se calibran los kilovoltajes y los microamperes, de acuerdo a la región, de acuerdo a la zona, a la conformación del paciente. El radiólogo, técnico radiólogo, porque se estudia para eso, calibra él cuánto le va a dar de kilovoltaje y cuánto de microamperes para poder obtener una linda radiografía. Eso lo hace un técnico, ellos estudian para eso, ¿ok? Nosotros como médicos veterinarios no es esa nuestra función, obtener la placa. Podemos hacerlo de forma técnica y mecánica, ¿sí? Pero generalmente el trabajo, quien ha estudiado es un técnico radiólogo. Nosotros como médicos, y lo que enseñamos en esta materia, es interpretar el producto que nos entrega el técnico radiólogo, ¿ok? Este es nuestro equipo invidiable como Paumano, ¿ya? Este es el equipo moderno, ¿ya? Que tiene aquí abajo un buki donde se colocan las láminas, ya no se coloca aquí encima el chasis como vimos en la primera foto, se coloca aquí adentro, así el paciente no lo mueve. Aquí esto tiene un foco, una luz que alumbra la zona que va a irradiar. Este ahora ya no es como ese balde que vimos donde hay el líquido revelador, fijador y enjuague. Esto es automático. Aquí está el líquido revelador y aquí está el fijador. Ahora aquí lo abre ese chasis, el radiólogo la coloca aquí la lámina y es como una fotocopiadora. La revela mediante procesos químicos y la saca como una máquina fotocopiadora, ¿sí?
Entonces ha evolucionado. Y después de esto viene lo digital, lo que ya no necesitan estos químicos, porque estos químicos son sustancias controladas, porque hacen la blanca con esto. Entonces no se puede comprar fácilmente, tienen que sacarse un permiso en la FELCC, tiene cierta duración ese permiso, entonces no lo venden esos químicos fácilmente, tiene que sacarse un permiso porque se lo usa para otras cosas. Entonces, teniendo un equipo digital, se evitaría comprar estos químicos, ¿ya? Que aparte no dejan de ser tóxicos, ¿no? Entonces, apuntamos a futuro tener un equipo digital, cosa que podamos tener un lindo álbum de imagen, porque ya no necesitamos imprimir la foto, la podemos pasar a los consultorios en la computadora, la pueden ver, la pueden ampliar, la pueden fijar con una flechita donde quieren marcar la lesión. Eso es lo último en radiología, que apuntamos a ello. Siempre tratando de darle mejor, para darles mejor enseñanzas a ustedes. Porque, por ejemplo, estas son fotos de foto, digamos, está la lámina y yo le saco una foto. En cambio, con eso va a quedar grabado bien nítida en la computadora para poder mostrárselas a ustedes. Aquí vemos, por ejemplo, esto es lo que se obtiene de las radiografías simples o convencionales. Esta es una radiografía coxofemoral con miembros extendidos. Siempre buscamos buscar la anatomía normal. Ilion, isquion, pubis, circunferencia pélvica, agujeros obturadores, el acetábulos, vemos el fémur, la tibia, el peroné, las coxígeas. ¿Ya? Ahora miremos aquí. Siempre busco lo normal para reconocer lo anormal. Múltiples fracturas en cadera. Miren los huesos, comparen. Entonces, eso es lo que vamos a aprender, ¿ok? En el capítulo de radiografía. Vemos otra radiografía de abdomen lateral. No piensen que esto es su cabeza. Su cabeza no se ve. Esto es una radiografía de abdomen. Esta es su cola y esto es una hernia perianal. Los intestinos se han salido y están depositados aquí. ¿Ok? Es una hernia. Sé que es un perro macho. Miren el hueso peniano. Sé que es un perro por el tamaño de las vértebras. Sé que está estreñido. Miren estos bloques de materia fecal duras. Tiene un poco de aire. El estómago con gases. Entonces, todo eso vamos a aprender. Vamos a mirar una radiografía de tórax, todo lo negro es aire del pulmón, se ve medio blanco los lóbulos craneales, puede ser que tenga un problema respiratorio en los lóbulos craneales. Vamos a aprender a cómo está el tamaño del corazón, está grande, tiene cardiomegalia, no tiene, si hay un problema de patrón pulmonar, nodular, micronodular, intersticial, todo eso vamos a aprender. Se comió cuerpos extraños o no, un perrito dálmata, cachorrito, se comió un chip de teléfono y un resorte, podemos ver también en las radiografías, vamos a aprender cómo se ven los cuerpos extraños. Y bueno, pasamos al capítulo de ultrasonido más conocido como ecografía. Esta es nuestra antigua sala, es el mismo ambiente donde estaba actualmente, pero sin estos dibujitos bonitos, porque revistieron las paredes de azulejo debido a que es más fácil la limpieza y desinfección, entonces nos han quitado toda la decoración y ahora es una sala más fría, más blanca, vamos a futuro a decorarla de nuevo. Esta es nuestra cama de sujeción, el paciente se recuesta con la cabeza aquí donde está la flecha, y las patas acá de espalda. Mi técnica, como yo aprendí, es de espalda, de cúbito dorsal, y de ahí comienzo explorando desde el cartílago sifoide, doy la vuelta en reloj, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a aprender. Este es nuestro antiguo y bueno equipo de ecografía, es una Loca SCD 500 en blanco y negro, bidimensional. Esta manguera que cuelga se llama transductor o sonda, es la parte más importante y más cara del equipo, es la cual la frotamos sobre la pancita del paciente. En la máquina de impresión, que ahora los equipos modernos no necesitan una máquina de impresión, automáticamente con flash memory pueden trasladar las imágenes. La máquina de peluquería y los gel ultrasónicos. Este es el equipo compuesto por un monitor o una pantalla, un teclado, el transductor, que es la parte más importante, la impresora, que ya, bueno, los equipos modernos no las requieren, almacenan en su memoria y descargan a la computadora. Este es nuestro equipo moderno. Miren, tiene más comandos, más deslizadores, ¿no? Más modos de presentación que este. Miren, más sencillo. A medida que va avanzando la tecnología, los equipos van siendo un poquito más tediosos en el manejo, pero al final, hurgando, se aprende. Este es un equipo 2010, 2010, si no me equivoco, es con una sonda multifrecuencia. Acá yo tengo una sonda de 5 MHz. Vamos a aprender también cómo yo escojo mis transductores de acuerdo al animal que voy a trabajar, cuántos megahertz
puedo tener para poder ver un perro mediano, grande, en vacas, en cerdos, en equinos, ¿ya? Vamos a aprender qué tipos de transductores hay. La diferencia entre ese anterior y este es que este es multifrecuencia. Con una tecla puedo cambiar de frecuencia. Tengo 4 frecuencias en un transductor. Tengo 2.5, 3.2, 5 y 6 megahertz. Megahertz, ¿cómo es? MHZ es la unidad de expresión del ultrasonido. Estos equipos que son multifrecuencias, el transductor multifrecuencia, nos ahorra dinero, porque comprar transductores individuales tienen mejor calidad de imagen, pero son muy caros, ¿ok? Por eso hay que cuidarlos como oro, porque son patentados. Si se golpean y se quebran los cristales que van revestidos en la cabeza del transductor, pues chao imagen. Esto que se ve aquí, la huella bien blanquita, se va a ver como una mancha negra, porque esa parte del cristal se quebró. Y entonces no tiene arreglo. Estos son los comandos que tiene el equipo ProSound 2, que es el equipo moderno de ecografía, bidimensional, blanco y negro, no a colores. Podemos ver infecciones uterinas, vamos a reconocer cómo se ve un útero normal y vamos a reconocer un útero anormal. Este es un útero anormal, todo lo negro es líquido, todo lo negro es pus, es una piometra en una cadena. Vamos a ver gestaciones, una gestación de 35 días, fetos de 4,90 y 4,85 de longitud, rodeados de líquido amniótico, vienen de patita hacia el canal de parto, ¿sí? Tienen poca mineralización, se estima 35 días de gestación. Y bueno, vamos a ver la resonancia magnética, es un examen de imagen, utiliza imanes y ondas radiopotentes para crear imágenes del cuerpo, no emplea radiación. Las imágenes solas se denominan cortes, produce docenas o cientos de imágenes con una sola ida y venida de la máquina. Se utiliza la resonancia magnética en abdomen, en tórax, en cráneo, en corazón, en columna. Se utiliza para diagnosticar enfermedades de carácter neurológico y ortopédico, afecciones de tejido blando para cráneo, médula espinal, nervios, músculos, tendones y ligamentos, para ver abscesos en órganos, de hígado principalmente, para ver necrosis tubular aguda, para ver esplenomegalia y hepatomegalia, problemas de vesícula biliar como los cálculos biliares, hemangioma, hidronefrosis, infección renal, daño renal. Este es un resonador, ya es un equipo caro, un tomógrafo. Me acuerdo que un tiempo atrás, ya varios años, la Fundación Davozán gestionaba la compra de un tomógrafo para su fundación, $500,000. Un tomógrafo que tiene las mismas características de este equipo. Es un equipo caro, es un equipo que requiere un ambiente grande, 2 ambientes, una donde va esta máquina, que está acá atrás, miren acá, detrás de un vidrio, donde tienen una sala de comando donde va la computadora. Entonces le sacan allá y automáticamente se proyecta acá. Algo así es el equipo de rayos X digital, para que se dé idea. ¿Ok? Miren, esto se puede hacer en animales mayores también, ¿ya? Y la tomografía computarizada, ¿ya? Que utiliza rayos X. Esta sí utiliza rayos X, pero más potente. Con decirle que hacerle una tomografía es como hacerse unas 20 radiografías simples, ¿no? Entonces la radiación que emplea es mayor, ¿ya? Cada organismo, ya según la fundación de radiopotencia que tienen, una organización que controla toda esta energía que se produce con estos equipos, tienen un centro en rayos X, si no me equivoco, está en la sede en La Paz, donde se mandan los dosímetros que miden este tipo de radiación. Por ejemplo, el radiólogo tiene unos dosímetros que él se lo carga en el bolsillo. Entonces él al comenzar su jornada se lo coloca y las radiografías que va sacando durante el día le van midiendo cuánto de radiación está recibiendo su cuerpo de eso. Entonces él cada cierto tiempo le dice a esa organización, mire, don Hugo, usted tiene que salir de vacaciones, ya tiene el límite de radiación que puede recibir por año, así que necesita desintoxicar su cuerpo. Tómese un mes de vacación, por decirlo, ¿no? Entonces ellos les informan o dicen, hay mucha radiación, algo está pasando, está escapando radiación por el equipo, hay que hacer una prueba de fuga, ¿no? Entonces se maneja eso porque son ondas que con el pasar de los años pueden ser dañinas para el cuerpo, pueden ser cancerígenas, pueden producir esterilidad,
pero eso con mucha radiación y sin protección. Por hacer una práctica, ir o por llevar a su perrito a sacarle una placa, no se va a volver ni estéril, no le va a salir cáncer ni nada, ¿ok? Siempre se toman todas las medidas de protección. Cuando se utiliza esta técnica que utiliza radiación también, se utiliza para el sistema musculoesquelético, para huesos fracturados, para evaluación de tórax, para ver metástasis, para evaluación abdomen, masas abdominales, coágulos de sangre, signos de enfermedad cardíaca y hemorragia interna. Si ustedes leen, van a decir, pues sí, eso lo puedo ver en una ecografía y una radiografía. Pero la ecografía, la radiografía, deja algo a la imaginación. Deja algo como decir, mire, yo veo que hay una masa, pero no sé si por debajo esté agarrando el mesenterio o me esté agarrando una asa intestinal. Yo la veo la masa, pero no sé qué hay por detrás, ¿me entiendes? En cambio, estos métodos pues hace cortes milímetros por milímetro y nos permite ver la integridad, decir, ah, sí, no, está abarcando esto, no. Entonces es mucho más detallado. Por eso es que cuando ya hacen ecografía, radiografía y llegan a algo, un diagnóstico grave, digamos, es decir, no necesitamos para operar más detalle. Vamos a una tomografía, no, vamos a una tomografía, dependiendo qué es lo que quieran ver. Esta, por ejemplo, vemos el hígado, un absceso en el hígado, que lo pueden ver también en ecografía, pero quizás querían ver la extensión, ya vemos la vesícula también. O para las enfermedades de Alzheimer, eso pueden ver también cómo se va marcando un cerebro normal y cómo se va marcando un cerebro cuando tiene esta afección. Se usan muchas patologías como tumores de pulmón. Pueden ver tumores de pulmón con radiografía, pero no tan a detalle como una tomografía. La tomografía con una sola ida y venida de la máquina, porque así uno se queda quietito y es como un horno. Entra como se dice, la lata y sale, y ahí hizo millones de cortes, ¿sí? Milímetro por milímetro la máquina, porque da vuelta, gira por dentro, ¿sí? Entonces es mucho más detallada, es lo último que hay. Procesos de infecciones pulmonares como neumonía. Una neumonía podemos verlo en una placa, pero si yo es una neumonía crónica, no me pasa ese perrito hace 3 meses, necesitamos una tomografía. Entonces ahí pueden complementar. Pero lastimosamente en nuestro medio no tenemos estas herramientas aún para perritos. Pero si tenemos un amigo que trabaja con estas herramientas, podemos hacer uso de ellas, como se hace actualmente en horario fuera de donde van las personas y sin hacer mucha bulla. Entonces ahí podemos hacer uso de estas máquinas. Se lo utiliza muchas veces para hacer detección de tumores en tiroides. Podemos ver también en tumores de parrilla costal, en hemotórax, en neumotórax, tumores hepáticos de vaso, de riñón, de páncreas, de adrenales, de vejiga, en uronefrosis, urolitiasis. También en lesiones de columna vertebral, fracturas vertebrales, hernia de disco, cuando hay calcificaciones en los discos también, paneoplasias en los músculos, los tumores, rhabdomiomas, que son un poco frecuentes, pero pueden diagnosticarse con esta herramienta, para tumores de las glándulas del cuello de la tiroides y paratiroides, para tumores dentro y fuera del cráneo, adenocarcinomas nasales o de la cavidad ocular. Generalmente es amplio lo que se puede hacer con estas herramientas. Lo importante es saber qué diagnostico yo, pues qué sospecho para poder escoger la herramienta ideal. Y la endoscopía, que dijimos que si bien no es una herramienta de diagnóstico por imagen, porque es directa, este es el endoscopio, es una torre endoscópica que está conformada por una computadora, un teclado, un procesador de imagen y un estabilizador. Esta manguerita que se ve, ese es el endoscopio. Esta manguerita se introduce ya sea por la vía alta o por la vía baja, por la boca o por el ano, endoscopía alta o endoscopía baja. O no solamente endoscopía alta o endoscopía baja, también se hace endoscopía del sistema respiratorio y del sistema urinario y reproductor, si es que tendemos los diferentes sondas endoscópicas, porque no siempre el diámetro va a ser el mismo. Aquí, por ejemplo, tenemos al doctor que nos capacitó en ese momento de la entrega de la máquina endoscópica, donde él está haciendo una colonoscopía.
Estos pacientes, para ser sometidos a esta técnica, no es como la ecografía o la radiografía. A ver, vengo porque me mandaron para una ecografía, ya, hágamele, pase, espere su turno y ya está. No, estos animalitos para una endoscopía necesitan una preparación especial. Por ejemplo, aquí necesita un ayuno de 24 horas y enemas 24 horas antes y momento antes de la endoscopía, para la colonoscopía. Y para la endoscopía alta, necesitamos ayuno de 12 horas o más, dependiendo que coma, ¿ya? Y un ayuno de 3 horas de líquidos también. Y necesitamos que el paciente esté en condiciones de ser sedado, de ser anestesiado, porque la técnica endoscópica es con animal sedado como para una cirugía, anestesiado sería la palabra. Porque si muerde esta manguerita, es chao endoscopio, ¿sí? Y es carísimo. Esta es la torre endoscópica. Estamos viendo el esófago. Este es el endoscopio, ¿sí? Necesitamos todo un protocolo. Está la doctora anestesista, está mi persona para hacer la maniobra, e inclusive necesitamos un ayudante más para hacer la toma de biopsia. Lo bueno de la endoscopía, que es una técnica que nos permite tomar biopsia y obtener un nombre y apellido de las lesiones que observamos por dentro. Podemos ver muchas lesiones en epiglotis, en el esófago, podemos ver, por ejemplo, la diferencia entre un esófago de un perro y un esófago del gato son los pliegues de la mucosa que tiene. Podemos ver los pliegues rugales que tiene el estómago, distenderlos, ya ver también estenosis o hernias del píloro. Podemos ver el duodeno, las vellosidades. Podemos ver cuerpos extraños. Este es un cuerpo extraño en el esófago. Es un hueso que está ocupando la luz del esófago. Entonces nosotros mediante el endoscopio podemos triturar ese hueso en pequeñas partículas y con una sonda especial, con una pinza especial, sacarlo. ¿Okay? Mire cómo se lesiona la mucosa. Si hay mucha hemorragia, podemos colocar también un antihemorrágico a través del equipo de endoscopía y darle solución. Por eso se dice que es una técnica diagnóstica y terapéutica. Bien, jóvenes, espero que les haya gustado esta introducción sobre las distintas herramientas de diagnóstico que vamos a aprender, principalmente el ultrasonido, más conocido como ecografía, la radiografía y la endoscopía. Bienvenidos a este semestre. Muchas gracias.